Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana continuaremos con el estudio del libro de los Salmos y repasando los últimos tres, recordamos en resumen lo siguiente. El Salmo 35 es una oración modelo pidiendo la protección de Dios contra los enemigos. El Salmo 36 es un llamado a considerar la misericordia de Dios aún sobre la maldad del hombre. Y el Salmo 37 en el día de ayer nos dio 5 consejos o acciones a seguir. En esta oportunidad vamos a compartir el Salmo 38. Y aunque no lo vamos a leer en principio, después iremos compartiendo las diferentes divisiones que tiene este salmo. Salmo 38 lleva como título en nuestras Biblias Oración de un penitente, Salmo de David para recordar. Posiblemente, querido hermano, querido amigo que escuchas este devocional en esta mañana, posiblemente este sea un salmo para leer a solas, en silencio y en dos posturas del alma, la mente y el corazón. Una mirando desde donde fui rescatado, la otra mirando desde donde necesito ser rescatado. La sobreescritura del salmo dice lo siguiente: Salmo de David para recordar. De esto podemos saber entonces que fue David quien escribió el Salmo y el propósito fue para recordar. ¿Recordar qué? Pues para tener siempre presente el tema que trata el Salmo, lo cual veremos más adelante. Como antecedente diremos que este es un salmo penitencial, es decir, que se trata de un salmo en el cual David expresa un lamento por la aflicción que es resultado de algún pecado cometido. El lamento es en sí una confesión de su pecado. Todo tiene su, todo pecado tiene su deleite. Si el pecado no tuviera deleite, nadie sería tentado a pecar. Siempre recordamos la expresión de nuestro querido hermano César Ramos al enseñarnos que el pecado es sabroso, en la forma tan característica que él lo dice. El problema es que ese deleite, ese sabor del pecado es por un lado pasajero o temporal. Y por otro lado, las consecuencias son realmente trágicas. De esto es justamente lo que trata el Salmo. En cierto sentido, el Salmo nos ayuda a recordar que la consecuencia del pecado afecta la totalidad de nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Veamos en primer lugar cuáles fueron las consecuencias del pecado en el cuerpo de David. Salmo 38, el versículo 1 al 8 dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, y hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. David cometió algún pecado, no se puede precisar qué tipo. El deleite que experimentó al cometer el pecado comenzó a disiparse muy pronto y para sorpresa suya notó algún malestar en su cuerpo. Quizás pensó que era una simple enfermedad como le puede pasar a cualquiera, pero no tardó mucho en reconocer que su padecimiento estaba íntimamente asociado al pecado que había cometido. Era la disciplina de Dios. Por eso es que David dice a Dios: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Luego David nos deja un escalofriante recuento de cómo estaba padeciendo su cuerpo. Dice que no había nada sano en su carne, es decir, que la enfermedad atacó todo su cuerpo. Dice que no hay paz en sus huesos. Aún sus huesos están padeciendo el dolor.
La culpa por el pecado cometido le causaba grandes dolores de cabeza y era como si estuviera un gran peso sobre sus débiles hombros. Las llagas de su cuerpo estaban supurando y despidiendo mal olor a causa de actuar locamente al cometer el pecado. Se veía forzado a andar encorvado por los dolores. Se sentía humillado en gran manera. Padecía de fiebre e insiste que nada había sano en su carne. Se sentía débil y cansado. Aún su corazón le empezaba a dar problemas. Quizá usted estará pensando que el salmista está exagerando, porque quizás usted ha pecado, o yo he pecado como David, y nuestro cuerpo no ha sufrido nada semejante a lo que dice David. Bueno, quizás sea así porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero no es prudente jugar con Dios, porque cuando Él decide poner su mano sobre alguien, puede suceder igual o peor de lo que padeció David. Si no nos convencemos que debemos dejar de pecar, porque eso atenta contra la santidad de Dios, al menos convenzámonos que debemos dejar de pecar, porque corremos el peligro de caer en las manos de Dios. En segundo lugar, las consecuencias también afectaron el alma de David. Salmo 38, del 9 al 16, expresa: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Bueno, este es el triste cuadro de un alma en angustia por el pecado, de una conciencia manchada por lo cometido. David está abriendo una ventana para examinar su propio corazón. Y allí encontramos a un hombre que se consume en medio de suspirar. La tristeza reina en su alma. No tiene deseo de nada. No tiene fuerzas para hacer absolutamente nada. Ha perdido las ganas de vivir. No encuentra nada atractivo como para ver. Es un hombre hastiado de la vida. Para colmo, las personas más cercanas a él le han abandonado. Y los únicos que merodean son los enemigos que como aves de rapiña están esperando que muera para caer sobre los despojos. Ante todo esto, David opta por tapar su boca y sus oídos. Lo único que hace es poner esta situación en la mano de Dios. David está confiando en que su ayuda venga de Dios. Sabe que en algún momento Dios va a responder porque David le había pedido a Dios que sus pies no resbalen y que sus enemigos no se alegren en su desgracia. Este es el estado de ánimo en el que se encontraba David a causa de su pecado. David estaba sufriendo físicamente y también emocionalmente. En tercer lugar, no solamente de esas dos maneras, sino también su sufrimiento espiritual. Salmo 38, de versículo 17 al 22, dice: Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme. Oh Señor, mi salvación. La parte más dolorosa de la consecuencia del pecado es que afecta el espíritu de una persona. David se sentía al borde del abismo, estaba a punto de caer. Sabía que el pecado que había cometido era un obstáculo en su relación con Dios.
Su dolor por la consecuencia del pecado en su cuerpo y en su alma estaba siempre delante de él, acusándolo por haberlo cometido. David se hallaba en una gran confusión espiritual, y fue en estas condiciones que no le quedó otra salida, sino reconocer que todo lo que estaba viviendo fue por haber pecado. Lo que hizo entonces fue confesar su maldad, es decir, que se puso de acuerdo con Dios en lo que había hecho, y le dijo que lo que había hecho era contrario a su voluntad, y que eso había atentado contra la santidad de su Dios. Esto es el significado de confesar. Confesar no es decir, Dios, lo siento por cualquier cosa mala que he hecho. Confesar es decir, Dios, te pido perdón porque hice esto y esto y esto. Esto es confesión. David lo hizo y se entristeció por haber cometido el pecado. Y la confesión es el primer paso en la restauración del pecador. Dios está dispuesto a perdonar el pecado de un pecador que confiesa su maldad. Y una vez perdonado, David clama a Dios por ayuda. Sabe que necesita la ayuda permanente de Dios para no volver a caer y pide a Dios que no le desampare y que no se aleje de él. El pecado siempre tiene su deleite, pero después del deleite, después del sabor, viene la amargura, el gusto amargo, el tormento de la consecuencia. Y la consecuencia siempre afecta al cuerpo, el alma y el espíritu de cualquier persona. Puede ser que usted, como David, haya cometido algún pecado y está experimentando una situación parecida a la de él. Es hora de reconocer su mal, su falta, confesarlo a Dios y apartarse. Solo así usted saldrá de ese estado trágico de la consecuencia del pecado. Recuerde que es posible sufrir sin pecar, pero nunca será posible pecar sin sufrir. Este es un salmo extraordinario, no simplemente porque resume las consecuencias del mal y del pecado, a lo cual todos podemos mirar y sentirnos identificados en todo o en algún aspecto del relato. Es extraordinario porque el Espíritu de Dios trabajó en el corazón de David para que reconociera su pecado. Y a través de un cuerpo lastimado, a través de una mente deteriorada, a través de un estado de locura o alineación, separación de Dios, es que David reacciona. David permite, abre la puerta a un Dios que golpea el corazón. Entonces desde su desesperación admite la necesidad de Dios y permite el ingreso de Dios. Y entonces desde la falta absoluta de méritos, él confiesa y reconoce por qué está así y reconoce al único a quien puede ir. Y expresa el último y necesario clamor. No me desampares, no te alejes, apresúrate, ayúdame. Es la imagen de un hijo pidiendo pan, cuyo padre no le dará una piedra. Así es el pedido de un corazón en necesidad, y así será la respuesta de un padre que espera. Hermano, hermana, amigo, amiga que escuchas, esta es una imagen que todos conocemos, porque todos de alguna u otra manera y en mayor o menor intensidad lo hemos experimentado. Pero nunca olvidemos el título de este salmo, Salmo de David para recordar. Recordar dónde caímos, recordar de dónde fuimos rescatados, recordar para no volver, porque ya conocemos ese camino y no queremos desandarlo otra vez. Posiblemente este sea un salmo para leer a solas, en silencio, y en dos posturas del alma, la mente y el corazón, diferente. Una, mirando desde donde fui rescatado. Otra, mirando desde donde necesito ser rescatado. Cada uno de nosotros sabrá cómo leer y aplicar esta enseñanza. Que el Señor nos bendiga en esta nueva mañana que Él nos permite
en su inmensa misericordia, vivir.